Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de la pasión, el drama y los suspiros que nos regala la pantalla chica. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una historia que ha cautivado a millones, un torbellino de química, rumores y una conexión que trascendió los sets de grabación. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la supuesta relación entre dos nombres que cuando se juntan, desatan una chispa innegable y una pasión desbordante, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han suspirado con sus escenas, han vibrado con su conexión y se han preguntado, con una mezcla de esperanza y curiosidad insaciable, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Fue solo actuación, o existió algo más? Hoy, en nuestro canal, nos dedicaremos a explorar la supuesta relación, los rumores que rodearon su romance televisivo y la intensidad de la pareja que nos regaló la inolvidable historia de Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, el pájaro soñador. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape ninguna de nuestras entregas, porque este viaje promete ser más fascinante que una telenovela de alto voltaje. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla chica es, sin duda alguna, una de las más comentadas y apasionantes de los últimos años. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en los vibrantes escenarios de Erkencikus, el público quedó irremediablemente prendado. Ella, la encantadora, soñadora y en ocasiones torpe Sanem, un personaje que nos robó el corazón con su autenticidad. Y él, el carismático, arrollador y magnético Can Divit, un hombre con una presencia escénica que cautivaba a cualquiera. La química entre ellos era tan palpable, tan auténtica, tan electrificante, que era simplemente imposible no preguntarse si esa conexión, esa atracción casi tangible, trascendía los límites de los sets de grabación y se filtraba en sus vidas reales. Y seamos sinceros, a veces, cuando la actuación alcanza semejantes cotas de realismo, las líneas entre la ficción y la realidad se difuminan hasta volverse casi invisibles. Recordemos las escenas, ¿verdad? Esa forma en que sus miradas se sostenían un instante más de lo habitual, esas sonrisas cómplices que parecían compartir secretos inconfesables, esos abrazos que para nosotros, los espectadores, parecían durar un poco más de lo estrictamente necesario para la trama. Los fans y nosotros, por supuesto, nos alimentábamos de cada pequeño gesto, de cada entrevista donde se elogiaban mutuamente con una sinceridad conmovedora, de cada aparición pública donde parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Y es precisamente ahí, en ese caldo de cultivo de admiración y conexión, donde nace la leyenda, o tal vez la verdad, de su supuesto romance. Durante el rodaje de Erkencikus, los rumores de una relación entre Demet y Can no solo comenzaron a circular, sino que se volvieron cada vez más fuertes, más persistentes, casi como un murmullo constante en los pasillos de la industria. Se hablaba de salidas secretas, de momentos de intimidad compartida lejos de los implacables focos de la prensa. La prensa del corazón turca, siempre alerta y hambrienta de exclusivas, no dejaba pasar una sola oportunidad para capturar cualquier indicio, cualquier fugaz momento que pudiera alimentar la especulación. Se les veía juntos en restaurantes íntimos, paseando por calles adoquinadas, o simplemente compartiendo tiempo que para la mayoría de sus seguidores, iba muchísimo más allá de una simple amistad laboral. Y la verdad es que cuando dos personas irradian tanta complicidad, tanta conexión en pantalla, y se percibe esa tensión romántica flotando en el aire, es tremendamente difícil para el público, con su imaginación desbordada, no crear su propia narrativa, no tejer su propio cuento de hadas. Pero, ¿qué tan cerca estuvo esa narrativa de la realidad? Es aquí donde el asunto se pone verdaderamente jugoso, donde la trama se enreda y nos invita a indagar más a fondo. En aquel entonces, tanto Demet como Can se mostraron deliberadamente cautelosos a la hora de confirmar o desmentir su relación. Mantenían una especie de ambigüedad calculada, un velo de misterio que, lejos de apagar los rumores, los avivaba aún más, los convertía en combustible para la especulación. Era como un constante juego de adivinanzas para sus seguidores, quienes analizaban cada palabra, cada foto, cada detalle, cada entonación para encontrar la confirmación de sus sospechas más anheladas. Se habló muchísimo de que la intensidad de su relación en la serie se había trasladado de manera orgánica a la vida real. La pasión que transmitían en sus escenas de amor, las miradas cargadas de deseo, los besos que parecían robados de un sueño, eran tan convincentes, tan arrebatadores, que muchos creían firmemente que estaban viviendo su propio cuento. De hadas en secreto. Y seamos honestos, ¿quién no quería creerlo?
Ver a dos personas tan talentosas, tan carismáticas y tan atractivas enamoradas en la vida real era, sin duda, una fantasía deliciosa para muchos de sus fans más devotos. Hubo momentos, sí, que parecieron estar muy cerca de esa fantasía. Entrevistas donde las risas compartidas parecían tener un matiz especial, donde se lanzaban miradas cómplices que decían mucho, muchísimo más de lo que las palabras, por más estudiadas que fueran, podían expresar. Can Yaman, conocido por su carácter más extrovertido, pasional y a veces impulsivo, a menudo era el que dejaba entrever un poco más de su sentir hacia Demet, con gestos o comentarios que insinuaban una conexión profunda. Mientras tanto, ella solía ser más reservada, manteniendo siempre un aire de misterio, una elegancia sutil que solo aumentaba el enigma. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo efímero mundo del espectáculo, las relaciones son fugaces y las realidades cambian. El tiempo, ese gran juez y escultor de historias, pasó, y la intensidad de los rumores sobre Demet y Can fue disminuyendo gradualmente. Si bien es cierto que mantuvieron una buena amistad y un profundo respeto mutuo, la naturaleza de su vínculo pareció evolucionar, transformarse. Lo que para algunos fue un romance apasionado y públicamente especulado, para otros se mantuvo firmemente en el terreno de la fuerte conexión, la química profesional y una amistad sincera. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el legado que dejaron juntos en la historia de las telenovelas. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, un éxito rotundo que cruzó fronteras y conquistó audiencias en innumerables países, y gran parte de ese éxito estratosférico se debió, sin lugar a dudas, a la química explosiva y magnética entre sus protagonistas. Su trabajo en equipo fue excepcional, una sinergia perfecta que se reflejó de manera deslumbrante en la pantalla, cautivando a millones de espectadores alrededor del mundo, provocando suspiros y alimentando sueños. Podríamos decir con una sonrisa melancólica y un guiño cómplice, que Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron un amor de pantalla inolvidable. Nos hicieron soñar despiertos, nos hicieron suspirar de emoción, y nos demostraron de manera magistral que la actuación, cuando se interpreta con el corazón, con una entrega total y una pasión desbordante, puede crear la ilusión de algo mucho más grande, de una historia que se siente real. Y es que analizando en retrospectiva, con la perspectiva que da el tiempo, cuánto de lo que vimos fue la pura y dura verdad, y cuánto fue la magia insondable del cine y la televisión, esa alquimia que transforma la realidad en fantasía. Esa es una pregunta que quizás nunca tendremos una respuesta definitiva y completamente clara, y tal vez, queridos amigos, sea mejor así. La ambigüedad es una parte intrínseca y fascinante de las historias de amor, y la de Demet y Can, con sus luces y sombras, tiene ese toque especial que la hace perdurable en nuestra memoria. Sus carreras, después de la estela de Asterisco Erkenci-Kuş, han seguido caminos diferentes, pero igualmente exitosos y llenos de logros. Ambos han demostrado ser artistas increíblemente versátiles y talentosos, conquistando nuevos proyectos, desafiando sus propios límites y ganando nuevas audiencias que admiran su individualidad. Pero siempre quedará ese recuerdo imborrable, esa conexión que marcó un antes y un después para muchos de sus seguidores, una época dorada en la que su química en pantalla nos hizo creer en algo extraordinario. Personalmente me encanta presenciar cómo estos dos talentosos artistas han continuado creciendo y floreciendo en sus respectivas carreras. Demet ha seguido deslumbrando con su talento innato en otras producciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos y conmovedores. Por su parte, Can ha conquistado el mercado internacional con su carisma arrollador y su presencia magnética, consolidándose como una estrella global. Sin embargo, es imposible olvidar esa chispa inicial, esa energía eléctrica que encendieron juntos en El pájaro soñador. Quizás, la verdadera juramento o amor real de Demet Özdemir y Can Yaman no fue un amor romántico en el sentido tradicional y convencional que solemos imaginar. Tal vez fue un juramento de compromiso absoluto con su arte, una entrega total y apasionada a los personajes que interpretaron con tanta maestría, y un amor profundo y sincero por el éxito monumental que cosecharon juntos. La química que mostraron era tan poderosamente palpable, tan convincentemente real, que nos hizo creer en la fantasía, en la posibilidad de que el amor de pantalla fuera también amor en la vida real. Y eso, queridos amigos, es el verdadero poder transformador del cine y la televisión, la capacidad de crear ilusiones que se sienten tan tangibles como la realidad. Así que... al final, ¿fue un amor real? Es una pregunta que queda abierta a la interpretación, a la perspectiva y al sentimiento de cada uno de ustedes.
Lo que sí sabemos con certeza es que la conexión entre The Method de Mir y Can Yaman fue auténtica en términos de talento, admiración mutua y una química profesional que rozaba la perfección. Nos brindaron momentos inolvidables en pantalla, instantes que quedarán grabados en la memoria de millones. Y eso en sí mismo es una forma de amor, el amor por el arte que crean, el amor por la audiencia que los admira, y el amor por la magia única que juntos lograron crear. Y con esta profunda y reflexiva conclusión, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante y apasionante historia de The Method de Mir y Can Yaman, desentrañando los rumores, celebrando la increíble química que compartieron y ponderando el misterio de su conexión. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo lo he hecho. Antes de despedirnos, les invito como siempre a dejar sus valiosos comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más que amistad y actuación? ¿Cuáles son sus teorías y reflexiones? Me encantaría leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si ha despertado su curiosidad y les ha transportado a ese mundo de fantasía, por favor, no olviden darle un gran me gusta que motive nuestro trabajo. Compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante universo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de pasión por las historias que nos hacen vibrar.